La conflictividad política, yo diría, no sé, es una complejidad el entender lo que está pasando en nuestro país. De todas maneras, queremos puntualmente hacer énfasis en el tema de la justicia, articulándolo a lo político y tratar de entender algunos de estos elementos. Agradezco la amabilidad enorme, por cierto, del diputado Enrique Urquidi. Diputado, muchísimas gracias por tomarse estos minutitos para poder conversar con Cartas sobre la Mesa en Televisión Universitaria. Bienvenido. El compartir el programa. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, diputado. Muchísimas gracias. Perfectamente. A ver, diputado, a ustedes entendemos... Muy buenas noches. Sí, voy a pedir que me den retorno, por favor, a nuestros compañeros en realización. Bien, decía, diputado, a ver... ha comenzado una suerte de conflictividad social ya desde la anterior semana en la capital de la República. Lo curioso es que fundamentalmente sectores del masismo a la vista son los que están llevando adelante esto. ¿Cómo usted evalúa esta situación? Estamos viendo las consecuencias de una línea política que ha adoptado el presidente Arce ya desde inicios de su gestión y que nos ha traído a una crisis de los órganos de poder, una crisis institucional muy aguda y una crisis muy compleja que quizás no la habíamos visto en los más de 40 años desde que hemos recuperado la democracia. Y esta línea política tiene que ver primero con la decisión que se ratifica en lo que Evo Morales hizo durante 14 años, de seguir teniendo una justicia cooptada, una justicia sometida y una justicia totalmente servil al poder político que hoy representa el gobierno del presidente Arce. Y el segundo elemento, la degradación y el bloqueo sistemático de la Asamblea Legislativa Plurinacional como el primer órgano del Estado, pero un órgano que de aquí a un tiempo su institucionalidad se ha visto minada, erosionada, porque precisamente el gobierno del presidente Arce se ha dado a la tarea de quitarnos algunas prerrogativas constitucionales, como en el tema de las interpelaciones, el cercenarnos algunas facultades, pero fundamentalmente el evitar que el órgano legislativo cumpla con su tarea y el generar un sabotaje sistemático en el caso de las elecciones judiciales para que éstas no se realicen cuando se tenían que realizar, que era en el mes de diciembre del año pasado. Por lo tanto, la conflictividad que hoy estamos viviendo en el país, esta crisis institucional, esta confrontación, este enfrentamiento de órganos de poder, tiene que ver con esa línea y con esa decisión política del presidente Arce y su gobierno. Diputado Urquidi, el gobierno en reiteradas oportunidades, por lo menos eso se puede entender, ha acusado al legislativo de ser la instancia que no ha viabilizado las elecciones judiciales. ¿Hasta qué punto es real esto? No nos sorprende, por supuesto. El gobierno nunca asume sus responsabilidades y siempre busca a los culpables fuera de su entorno más próximo. Aquí hay una cuestión absolutamente clara. Si no hemos tenido elecciones judiciales cuando las debíamos haber tenido en diciembre del año 2023, no fue porque la Asamblea no hizo su tarea. Ahí por lo menos me toca hablar desde Comunidad Ciudadana, y desde Comunidad Ciudadana generamos varias propuestas, nuestra ley de garantías y otras iniciativas para asegurar y para generar la certidumbre de que íbamos a tener elecciones, y unas elecciones con un procedimiento idóneo, con un procedimiento transparente que garantice que los mejores y las mejores mujeres puedan estar en los altos cargos de la magistratura judicial. Pero con lo que nos hemos encontrado en la Asamblea Legislativa es que el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y sus operadores, tanto en diputados como en senadores, se han dado a la tarea de bloquear sistemáticamente cualquier iniciativa y se han dado a la tarea de sabotear las posibilidades para que tengamos elecciones judiciales. Y por supuesto que aquí no exime la responsabilidad institucional que como Asamblea Legislativa tenemos. En la Asamblea estamos en una crisis institucional muy fuerte, entre otras cosas, producto
de esta fractura interna del movimiento al socialismo que ha contribuido a la degradación absoluta de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, porque ahora, por supuesto, la agenda única que manejan los miembros del MAS, arcistas y evistas, es su pugna de poder y no una agenda legislativa seria, no una agenda legislativa urgente y necesaria que es la que pide el país. Ahora, en ese contexto, ¿hasta qué punto podríamos pensar en la posibilidad de hacer elecciones? El propio gobierno y Lima ha sido muy claro de que es prácticamente difícil hacer en 2024 y habla de que podría ser al siguiente año o de repente incluso 2026. Entonces, estamos entrando en un escenario donde al parecer las decisiones de este tipo de temas van a cursar definitivamente por otros elementos que no sean los que corresponden legalmente. A confesión de parte, relevo de prueba, dirían los juristas. Y todas las afirmaciones del ministro de Justicia, el ministro de Justicia que es uno de los corresponsables principales para la actual situación y que se ha convertido prácticamente de vocero del Tribunal Constitucional, se ha convertido en abogado defensor de los magistrados autoprorrogados inconstitucionalmente. Todas las declaraciones marcan de que el movimiento al socialismo lamentablemente no ha cambiado su línea política y no tiene la más mínima voluntad para allanar la posibilidad de elecciones judiciales para el año 2024. Lo que nos hace pensar que, por supuesto, este autoprorrogazo y este golpe a la democracia, este golpe judicial perpetrado por el Tribunal Constitucional en complicidad con el órgano ejecutivo, tiene un carácter indefinido porque, por supuesto, de por medio hay muchísimos intereses de orden político para el presidente Arce y su gobierno. Por lo tanto, en este momento yo diría que hay una incertidumbre total y absoluta porque definitivamente el movimiento al socialismo, el gobierno del presidente Arce, han asumido una línea contraria a la de la institucionalidad, una línea contraria al del cumplimiento de la Constitución y se han convertido en verdugos de su propia Constitución, se han convertido en cómplices de un nuevo atropello y de una nueva vulneración a la Constitución política del Estado. Ahora, en ese marco hay que indiscutiblemente entender por qué sale a la palestra el movimiento al socialismo a la Evo, porque resulta ser que algún fallo del tribunal eventualmente significaría la posibilidad de que Evo Morales no sería candidato presidencial. Entonces, ¿cómo influye esto en la acción política, no solo a nivel del legislativo, sino de la calle, que parece ser el escenario al que se va a trasladar la contienda? Está claro que el Tribunal Constitucional, el órgano judicial en términos generales, pero fundamentalmente el Tribunal Constitucional ha sido y se ha convertido en la herramienta fundamental y en la guillotina que el gobierno del presidente Arce necesita para seguir sosteniendo su gobierno y sosteniendo este proyecto de poder del movimiento al socialismo. Esta autoprórroga, por supuesto, que tiene que ver con ciertas decisiones que el Tribunal Constitucional tarde o temprano, ya en algún caso ya las ha asumido y en otros casos está, digamos que en agenda. El Tribunal Constitucional va a terminar tomando ciertas determinaciones que van a tener directa implicancia en lo que significa la crisis interna y la pugna interna y descarnada por el poder entre arcistas y evistas. Aquí no vamos a caer en ningún tipo de ingenuidad. Aquí hay un objetivo político y hay móviles políticos de fondo que impidieron que haya elecciones judiciales. ¿Para qué hablar de una reforma estructural de la justicia cuando a los que menos les conviene una reforma estructural de la justicia son a los del movimiento al socialismo? Por lo tanto, está claro que lo que vaya a decidirse y lo que vaya a hacer este Tribunal Constitucional de autoprorrogados y de prevaricadores, por supuesto que tiene que ver con objetivos de orden estrictamente político para el gobierno del presidente Luis Arce. Diputado Urquidy, ¿cómo está el escenario del legislativo? Entender de que seguramente el alevista va a actuar de acuerdo a sus intereses, no les da una posibilidad de que
oposición, que entre otras cosas también está dividida. Hay una parte de Comunidad Ciudadana que de alguna manera se dividió, otra parte de Creemos que de alguna manera aparente se habrían sumado a la arcista, pero a la evista viene un poco a jugar un bypass dependiendo de sus intereses. En ese escenario, ¿cómo ve el legislativo con un espacio que puede encontrar salidas? Estuvimos viendo que han presentado ya varios proyectos para las elecciones, pero ¿qué escenario se cierne para la gente, para que entendamos qué es lo que está pasando ahí? Te decía hace algún momento que, por supuesto, la Asamblea Legislativa está en una crisis institucional muy compleja, en una crisis institucional muy dura, porque prácticamente, fundamentalmente, el gobierno, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, se han dado a la tarea de socavar su institucionalidad, la poca o mucha que tenía, y fundamentalmente están en la línea de bloquear a la Asamblea Legislativa, sin tomar en cuenta, por supuesto, que más allá de cualquier tipo de diferencia política o ideológica, la Asamblea Legislativa Plurinacional es el corazón de la democracia y más allá de cualquier lineamiento político debiera preservarse su institucionalidad. El segundo elemento es que la Asamblea Legislativa lamentablemente se ha alejado de la agenda ciudadana y se ha alejado de la agenda importante para la gente, que tiene que ver en este momento fundamentalmente con una agenda económica que ayude a paliar la crisis económica por la que estamos atravesando y otros temas que hacen, por supuesto, a la emergencia y a la vida cotidiana de los bolivianos. Entre esos temas, por supuesto, que tiene que ver el tema de la institucionalidad y del órgano judicial fundamentalmente. Pero la agenda política partidaria que maneja el MAS, por supuesto que es una agenda totalmente alejada, y en esa línea Comunidad Ciudadana, hace días atrás nosotros hemos denunciado de que lamentablemente pareciera que la Asamblea Legislativa ha perdido el norte, ha perdido el horizonte, porque no existe una agenda clara y la agenda que pretenden manejar es una agenda distractiva, es una agenda que no va a debatir y que no busca debatir los temas centrales y urgentes del país. Yo soy un convencido que tarde o temprano, a pesar del difícil escenario en el que estamos atravesando, será la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconduzca, ojalá así fuera, que reconduzca todo este entramado de conflictividad que se está originando en el país. Pero para ello se necesita un elemento básico: voluntad política. Y si del MAS no hay voluntad política, y por supuesto de todas las fuerzas con representación parlamentaria, aquí vamos a seguir en este punto cero y en este punto muerto. Para terminar, diputado, ¿qué perspectiva le da a estas acciones que está encarando el ala evista en la capital del Estado? Son acciones que no nos sorprenderán, son acciones que por supuesto son muy afines a las políticas y a la forma de entender y de hacer política del movimiento al socialismo y fundamentalmente del expresidente Evo Morales. La violencia, la confrontación, el incremento de tensión, etcétera, etcétera. Aquí hay una cuestión que hay que separar nítidamente. Aquí hay una reivindicación legítima de la gran mayoría, estoy seguro, de los bolivianos, que reprocha, censura la autoprórroga inconstitucional de los magistrados. Estos magistrados autoprorrogados tienen que irse, no pueden seguir atropellando la Constitución y debemos tener elecciones judiciales en el más corto plazo. Pero por supuesto que las movilizaciones de algunos sectores del sector radical en este momento en Sucre tiene que ver también con otros elementos de orden político, porque te decía hace un momento, el Tribunal Constitucional es el escenario en el que se va a dilucidar muchos de los aspectos que tienen que ver con la pugna interna. Pero más allá de esa movilización, que por supuesto nosotros rechazamos todo tipo de violencia y todo tipo de enfrentamiento, aquí eso no puede apaciguar o no puede dejar de lado, no puede opacar una legítima denuncia de la gran mayoría de los bolivianos, que no estamos dispuestos a aceptar una nueva burla, un nuevo atropello a la Constitución política del Estado. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza, como siempre, por honrarnos
con los minutos que nos ha dispensado para poder hablar de estos temas. Le mando un abrazo fuerte. No, un abrazo para ti, para todo el canal y por supuesto soy siempre yo el privilegiado de acompañarte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. El diputado Enrique Urquidi ahí hablándonos sobre este tema que amerita nuestras reflexiones.